Bueno, yo creo que es difícil establecer una dicotomía tan marcada. Estoy recordando, por ejemplo, una exposición que hubo que se llamaba Antifotoperiodismo, que la comisarió un amigo, Carles Guerra, junto a Thomas Keenan, creo recordar, en la Virreina Centro de la Imagen en Barcelona. Y yo creo que ahí quedaba muy claro, muy patente, yo que sé, a través de las obras, por ejemplo, de Alan Sekula, de Susan Miselas, de algunas de las series de Paul Fusco, cómo esa diferenciación entre la fotografía como documento, como registro de la realidad, y la fotografía como arte o como práctica artística en sí misma, con todo lo que esa ambigüedad o ese término de ambigüedad arroja, no es posible. Es decir, esa dicotomía yo creo que es realmente casi imposible de establecerla en términos útiles de cara a pensar lo fotográfico en nuestro tiempo. Estoy pensando también, por ejemplo, en los usos que planteaban los fotógrafos en el arte conceptual y en algunas de las prácticas neoconceptuales. Me acuerdo, por ejemplo, de una frase de John Scott acerca de una serie de fotografías de Russia del año 67, si mal no recuerdo, en donde, o en relación a las que Scott decía que no eran afirmaciones acerca del mundo a través del arte, sino que eran afirmaciones acerca del arte a través de imágenes del mundo. Yo creo que ahí también, yo creo que con esa frase se hace muy explícito ese conflicto, ese imposible establecimiento de dicotomías entre la imagen como documental o como documento de la realidad y la imagen, digamos, entendida como práctica artística, entendida como recreación, entendida como, digamos, reflexión, digamos, enrarecida de la realidad, ¿no? Yo creo que la fotografía siempre es, de alguna manera, transformación de lo real. El fotógrafo, cuando fotografía, hace una modificación muy sustancial de la realidad, la paraliza, la congela, la segmenta, ¿no? Entonces la fotografía siempre, yo creo que en su aspecto más básico es transformación, es enrarecimiento de lo real, en cierta manera incluso podríamos decir una cierta alienación de lo real a través de un dispositivo técnico, ¿no? Entonces, tampoco creo yo que ese sea en realidad la verdadera o lo que hace interesante o no a la fotografía. Quizá a mí me interesaría más la cuestión o plantear la cuestión acerca de hasta qué punto la fotografía es capaz de configurar lo real, hasta qué punto la fotografía es capaz de participar en una cierta forma de ordenación de la realidad. Eh, hasta qué punto la fotografía es siempre codificación de lo real, no solo descripción de lo real, sino sobre todo codificación de lo real. Y por tanto un camino siempre hacia una cierta forma de naturalización de la realidad o de ciertas imágenes de la realidad. Y esto, por ejemplo, en la fotografía publicitaria o en la fotografía vinculada al consumo es absolutamente fundamental. Es una realidad o son realidades muchas veces codificadas en unos términos muy interesados y con unos intereses muy particulares. Y yo creo que ahí está la gran cuestión, ¿eh? No tanto en la capacidad o no de representar o de describir, sino sobre todo en la capacidad enorme que tiene la fotografía para ordenar de una determinada manera el mundo y para codificar la realidad. Bueno, indudablemente estamos abrumados por imágenes. Las imágenes nos llegan sin haberlas solicitado. Las feed news de nuestras redes sociales son como ríos de lo siempre igual, de lo siempre diferente. Es un continuo fluir de imágenes. Y evidentemente esto emplaza al artista a una situación muy diferente a la que tuvo en el pasado como productor, digamos, ejemplar o singular de imaginario. Evidentemente esto, claro, conduce a que algunas de las prácticas artísticas que hoy en día tienen más relevancia en nuestro presente sean precisamente prácticas basadas efectivamente en la edición, basadas en la revisión de esos materiales, de alguna manera en lo que Bourriaud llamaba un semionauta, el artista como semionauta, como alguien que de alguna manera
Lo que hace es navegar a través de un mundo de significantes, conectándolos de otras maneras, reflexionando sobre ellos o poetizando sobre ellos de múltiples formas. Y efectivamente hay aportaciones enormemente interesantes en torno a estas cuestiones, en torno a lo que es la cultura de la remezcla, del remix, de la cultura DJ, ¿no? Que ha ido abandonando esa esfera nocturna en la que surgió y ahora forma parte de la práctica casi cotidiana de prácticamente cualquier artista, ¿no? Todo artista viene a ser, en última instancia, un remezclador, viene a ser un revisor de imágenes dadas, ¿no? Y esto también, claro, nos relaciona con aspectos también de la historia de las imágenes de gran interés. Es la figura también del coleccionista de imágenes benjaminiano, es la idea de crear atlas de imágenes, es esa idea del artista como un trapero, como alguien que va buscando imágenes y que las va recolectando, tratando de establecer con ellas ciertas vinculaciones o ciertos afectos que en principio son puramente creativos y desarrollados por su propia esfera productiva, ¿no? Y efectivamente, bueno, esta es indudablemente una de los emplazamientos, como digo, fundamentales del arte contemporáneo. En cualquier caso, quizá tampoco, desde luego, sea el único. Yo creo que en cualquier caso, y más que el haber influido todo ese mar de imágenes en el desarrollo de este tipo de estrategias vinculadas a la apropiación o a la mezcla, yo creo que hay una pregunta quizá más esencial o que a mí me parece más pertinente incluso en nuestro presente, que tiene que ver cómo el artista de alguna manera deviene un antropólogo, deviene un etnógrafo. Es decir, yo creo que aquel texto de verdad de Hal Foster de mediados de los años 90, en donde hablaba un poco de este papel del artista como etnógrafo, yo creo que deviene hoy también fundamental. Yo creo que hay una actualización enormemente importante de este papel del artista como etnógrafo, como alguien que mira cómo la gente hace uso de las imágenes. Y yo creo que ahí es donde hay un campo todavía en gran medida inexplorado, que se abre en múltiples direcciones y que abre infinidad de posibilidades en nuestro presente. Efectivamente, la imagen fotográfica ha estado siempre vinculada a esta idea del corte, de cortar efectivamente en el espacio, en el tiempo, de fijar, de alguna manera de bloquear el flujo dinámico de la vida. Y por eso la fotografía ha tenido siempre esa connotación un poco también, como Benjamin decía, de conciencia de la muerte. Al fin y al cabo, ver una fotografía es ver algo que estuvo allí y que ya nunca más estará. Es esa idea de la fotografía como representación de algo ausente como ausente, o es la representación en definitiva, bueno, es lo que nos da la conciencia del tiempo y por tanto de la fugacidad y en última instancia, como decía, de nuestra muerte, ¿no? Las redes sociales, sin embargo, yo creo que han cambiado drásticamente esta vinculación de la fotografía con la idea de la desaparición. Las fotografías que se comparten, que la gente comparte en las redes sociales, son imágenes del presente y para el presente. Son imágenes de hoy. Son imágenes que lo que dicen es que estoy vivo, es que estoy aquí, que quiero interactuar contigo, que quiero comunicarme contigo, que quiero que digas cosas sobre mis imágenes, quiero que las valores, quiero... Entonces esa idea del presente y del tiempo real es absoluta en las redes sociales. En las redes sociales no hay lugar para melancolía, no hay lugar para la nostalgia, no hay lugar para el paso del tiempo. Las redes sociales vienen a ser casi como una especie de fotonovela en donde el componente narrativo es esencial. No es tanto lo que cada imagen dice, sino el ser una parte de una consecución continua y de una vida que se va desarrollando y que se va desenvolviendo en abierto. Y esto hace que efectivamente la vinculación de la fotografía con el pasado, la idea de la fotografía como herramienta mnemotécnica de producción de memoria, de recuerdo, de conmemoración, desaparezca ante una idea de una imagen que es ante todo un elemento conector, es una interfaz que nos sirve para relacionarnos con otros y que por tanto es un instrumento de mediación del tiempo real. El
concepto de retrato, de autorretrato en ese contexto, en este contexto de las redes sociales, también ha ido abandonando un poco esta idea del retrato como introspección, como estudio de la personalidad, como al fin y al cabo Van Gogh cuando pinta unas botas también se está autorretratando de alguna manera, está haciendo una tarea de introspección, de análisis de sí mismo, ¿no? A través de una imagen ajena. Pero el mundo de la egofoto, del selfie, es un mundo en donde el retrato ante todo viene a ser casi como una especie de avatar, es una herramienta de mediación en nuestras relaciones sociales y por tanto más que una práctica de introspección o de autoconocimiento, es una práctica de idealización. De hecho, nunca nadie hace un único selfie. Haces muchos selfies y eliges uno. Es una tarea, el autorretrato hoy es un proceso de selección. Tú seleccionas allí o aquella imagen en donde de alguna manera te ves más representado en función de ese ideal que tú consideras que tu ámbito de socialidad te exige. Y por tanto está más vinculado el autorretrato hoy a un proceso siempre inevitablemente de cierta enajenación de uno mismo de cara a una exterioridad que te exige un autodiseño exigente siempre y que por tanto forma parte más de ese ámbito, como digo, de idealidad que de introspección. Sí, la relación o la metáfora de la red o de la pantalla de la computadora como espejo, a mí es algo que es una metáfora que me ha interesado mucho, sobre la que he intentado trabajar, sobre todo en mis últimos artículos. Y, realmente es muy rica. Es decir, yo creo que nos sirve para entender y para analizar nuestro presente en unas dimensiones yo creo que muy oportunas. Claro, cuando Oliver Wendell Holmes hablaba de la fotografía, del daguerrotipo, del estereoscopio, como un espejo con memoria, y lo llevamos esto al ámbito del presente, al ámbito de las redes, es verdad que nos encontramos con las pantallas de nuestras computadoras como nuevos espejos, pero efectivamente son también espejos con memoria. En nuestras redes sociales cualquier cosa que hagamos queda en ese tracking, ¿no? en ese itinerario de interacciones al que se puede incluso acceder, nuestro historial de interacciones dentro de la red social. Pero además es que las redes sociales tienen, además de esa capacidad de ser espejos con memoria, la de ser espejos con una memoria que además computa, es decir, con una capacidad de procesamiento de esa memoria. Las redes sociales en general lo que van a hacer también es contabilizar todos esos datos de cara a poderte dar una imagen que se parezca más a ti y reforzar, de hecho, ese carácter especular que ellas mismas tienen. A través de nuestra navegación, a través del cómputo de nuestras interacciones, nuestros likes, nuestras vinculaciones a determinados grupos, etc., la red social es capaz de proponerte y de ofrecerte publicidad o de ofrecerte ofertas de múltiples tipos que se supone que se parecen a ti, que forman parte de tus mundos de afinidad. Con lo cual es un proceso muy interesante de retroalimentación en donde efectivamente esa idea de la red o de la pantalla del ordenador ya hoy como espejo se retroalimenta a través precisamente de esa memoria increíble y absolutamente exacta que tienen, pero además incrementada por su capacidad de cálculo, de computación, de tratamiento de esos datos, de esa memoria, y que vuelve a hacer posible que esa imagen que se te ofrece cuando tú accedes a tus perfiles de redes sociales sea un mundo que cada vez se va a ir pareciendo más a nosotros, que va a formar parte cada vez más y de una manera más realista de nuestras propias afinidades y de nuestros campos, en definitiva, de afinidad y de elección. Decía Theodor Adorno que la función social del arte es su ausencia de función.
En un mundo donde todo sirve para algo, el arte queda ahí como una especie de objeto ensimismado que nos recuerda o nos exige otra, digamos, atender a otra dimensión de la realidad. Pero bueno, aparte de esa idea un poco que seguramente en el fondo sea muy cierta y en nuestros días siga completamente en vigor, es verdad que, por ejemplo, en el ámbito de la fotografía, cualquier gesto, cualquier práctica fotográfica siempre es una práctica, digamos, que nos invita a mirar el mundo de otra manera. Un fotógrafo cuando hace una fotografía lo que le está diciendo al espectador es ¿por qué no miras el mundo así? ¿Por qué nadie ha mirado esto de esta manera? ¿Por qué no podemos enfocar la realidad desde otro punto de vista? Esto es en última instancia lo que revolucionó la fotografía en las vanguardias. Esto era un poco la idea del realismo materialista de Bertov, ¿no? Era ver la realidad cotidiana, como un mundo que se revelaba absolutamente fascinante y esa mirada precisamente era revolucionaria, en el sentido de que nos invitaba a todos nosotros a ver el mundo, a ver lo cotidiano, lo común, de una manera completamente diferente. ¿Y esto qué hace? Pues amplía nuestro universo de experiencias vitales posibles, y eso a nivel político siempre es absolutamente relevante, eso siempre es emancipador, es ampliar nuestro campo de posibilidades vitales. Yo creo que una de las funciones o de los papeles más interesantes que puede protagonizar un artista es el de analizar o el de tematizar o el de poetizar sobre las formas en las cuales la subjetividad se produce en una época concreta. Yo creo que los artistas que han hecho preguntas pertinentes a este respecto han tenido, digamos, una ubicación en su momento histórico absolutamente acorde digamos, totalmente coherente. Yo creo que hoy, en una sociedad que está mediada profundamente por las tecnologías de la imagen, sobre todo, también evidentemente por las tecnologías de la comunicación interpersonal, nuestras interacciones afectivas, nuestras interacciones comunicativas, nuestras interacciones productivas en el ámbito del trabajo, etcétera, están mediadas, están articuladas intensamente por los dispositivos de la conectividad. Y por eso, y dada la importancia de estas tecnologías en la producción de subjetividad, en la forma de articular nuestras vidas, indudablemente los artistas tienen que entrar ahí a reflexionar sobre ellas. Y tienen que entrar ahí a plantear una reflexión que es distinta a la que pueden realizar los economistas, los políticos o los publicistas. El fotógrafo, el artista, tienen que entrar ahí a reflexionar sobre una dimensión que ninguno de estos colectivos va a realizar. Es una dimensión crítica, es una dimensión, digamos, de cierta insatisfacción. Hay que tener en cuenta que el concepto de subjetividad es un concepto indudablemente complejo. Pero bueno, por plantear así una simplificación que nos permita un poco acompañar este comentario, la subjetividad viene a ser lo que nosotros somos capaces de hacer con lo que el sistema, la sociedad, intenta hacer con nosotros. Y esto evidentemente implica un uso de las tecnologías que no es un uso exclusivamente a nivel de usuario, no es un uso, digamos, convencido de sus maravillosas utilidades, es un uso que tiene que ser crítico, es un uso que se acercaría mucho más al papel del hacker que del usuario que directamente se conecta todas las tardes y se pasa 4 horas en una red social. Tiene que haber cierta insatisfacción, tiene que haber cierta actividad reflexiva y crítica que yo creo y que puede ser en gran medida aportada por los artistas. La práctica artística siempre ha sido una práctica de cierta disconformidad, ha sido una práctica siempre de decir el mundo no es suficiente, el mundo hay que cambiarlo, el mundo tiene que ser transformado. Y yo creo que ahí el papel del arte y el papel de los artistas, por supuesto, es absolutamente esencial. Efectivamente, cuando Internet empieza, o el uso de Internet empieza a extenderse,
Internet estaba llena de espacios alternativos. Las grandes corporaciones que ya existían, evidentemente, no tenían ni muchísimo menos tanto poder como ahora. Hoy en día los grupos de debate alternativos, los grupos de artistas, los grupos de reflexión crítica que en aquella época ocupaban espacios prácticamente autónomos, es aquella idea de zonas temporalmente autónomas, de Hacking Bay, están siendo completamente hoy colonizados por las grandes corporaciones, y muchos de estos grupos tengo conciencia que se están convirtiendo en grupos de Facebook o en grupos ya incorporados en redes sociales, en estas grandes redes sociales mayoritarias, y en donde evidentemente sus capacidades críticas pues están de alguna manera un poco domesticadas o están siendo simplemente colonizadas por las formas del capital. Y seguramente Internet acabe cada vez más dependiendo de esos grandes oligopolios. Yo no soy muy optimista, yo no creo que Internet vuelva a recuperar esa identidad como espacio de libertad o espacio de independencia que tuvo quizá en unos primeros años. Yo creo que cada vez va a estar más controlada por las grandes corporaciones, que van a ir poco a poco apoderándose de todas las demás aplicaciones y de todas las demás redes sociales más o menos minoritarias, de forma que finalmente iremos poco a poco deviniendo, la red va a ir cada vez convirtiéndose más en lo que es un poco la experiencia de la televisión de pago o algo parecido. Hoy incluso me da la impresión de que todavía estamos disfrutando de un momento en donde la red todavía viene a ser un poco como el viejo oeste, en donde todavía hay cosas que pasan que son sorprendentes, en donde todavía la red está llena de cosas que no se pueden hacer o que se van a tener que dejar de hacer dentro de muy poco, porque la presión legislativa a nivel internacional va a ir cada vez haciendo más mella en todo este tipo de prácticas. Pero por contraposición a mi optimismo, repito, quizá nos quede un poco el consuelo de por lo menos seguir disfrutando este pequeño momento todavía, que no será muy largo, me da la impresión, de cierto margen de maniobra que tenemos hoy. Bueno, a mí me parece, por ejemplo, muy interesante dentro de los artistas más consolidados de la fotografía europea los trabajos de Thomas Ruff, aquella serie que tiene de imágenes JPGs basadas en apropiación de imágenes en la red y luego ampliadas. Me parece muy pertinente en cuanto a la problematización de lo que tiene que ver con aspectos ópticos también y de circulación de la propia imagen y de desgaste de la imagen en el ámbito de las redes y de su circulación y de las transformaciones que la imagen sufre en el momento de su circulación digital. Dentro de los artistas jóvenes, pues podría desde luego citar muchísimos, no sé, quizá la obra de Penélope Umbrico me parece especialmente relevante, también la obra de Jenny Odell, una joven artista que está muy especializada en el trabajo fotográfico basado en geonavegadores, en las fotografías proporcionadas por los geonavegadores y en las posibilidades narrativas que estas nos pueden brindar de cara también a revisitar muchos aspectos de la fotografía conceptual y neoconceptual. No sé, en alguno de mis trabajos también he trabajado sobre la obra de Kevin Bebersdorf, por ejemplo, en sus apropiaciones de imágenes extraídas de websites, como en fin, de estas grandes plataformas que venden imágenes para otros usos y que él utiliza incluyendo o no eliminando las marcas de agua, en fin, todos estos elementos me parecen, o todos estos artistas en general me parece que pueden estar como abordando aspectos que pueden ser muy relevantes y que todavía me da la impresión pueden ser muy fértiles de cara a seguir pensando el futuro de las transformaciones que la imagen fotográfica va a seguir teniendo a lo largo de los próximos años en todo este complejo sistema que es lo que a mí a veces me ha gustado denominar como sistema red.